La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Debía haber dicho nuestro colaborador, ahora como invitado. Y ya está con nosotros Octavio García Aymerich, titular de la sección miscelánea, con quien vamos a conversar sobre los $62 millones encontrados en Mónaco e Islas Caimán de la hermana, cuñado y esposa de Humberto Moreira Valdés, aunque él ya salió y dijo que no es cierto, que ellos, es más, que ni conocen esos lugares. Y entonces esto nos obliga a ir a revisar el tema sobre los paraísos fiscales y lo que son las offshores. Y con quién mejor que con Octavio García Aymerich, prácticamente con nadie. Octavio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Marcela. Buenos días a todos ahí en el estudio, a los radioescuchas. Bien. Pues efectivamente, el tema de ayer de hoy es el que tú comentas en relación a las cantidades que le encontraron a estos angelitos en diversos países, que no es necesario conocerlos. Tú puedes invertir ya en forma electrónica en diferentes países sin necesariamente haberlos pisado por alguna ocasión, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, Octavio, ¿cómo funciona el concepto de las offshores? O sea, ¿qué facilidades hay para que alguien de este país, un mexicano, saque esta cantidad de dinero del país y bueno, aparentemente vaya en búsqueda de paraísos fiscales donde protegen ese dinero que a veces no se sabe ni de dónde viene ni a dónde va? Bueno, primero, esto de los denominados paraísos fiscales es la característica es que es una jurisdicción que no impone impuestos o estos son muy bajos, que las leyes o las prácticas administrativas no permiten el intercambio de información para propósitos fiscales con otros países en relación a contribuyentes que se beneficien de bajos impuestos o de cero impuestos, la falta de transparencia, la creación de este tipo de sociedades que tú mencionas, donde de alguna manera son anónimos hasta cierto punto los socios, no podemos consultarlo como se hace aquí en el registro público de la propiedad y del comercio, acudir y ver quiénes constituyeron una sociedad. Otro rasgo muy identificatorio de un paraíso fiscal, como ya lo mencionaba, es la existencia de estrictas leyes de secreto bancario y de protección de datos personales. Por lo tanto, es habitual que los datos de los accionistas y directores, como ya lo mencioné también, no figuren en los registros públicos, sino que se encuentran bajo la custodia de su representante legal, que es denominado normalmente como agente residente. Esto permite, Marcela, que pues cantidades que seguramente provienen de actividades no declaradas para efectos fiscales o de actividades ilícitas, de actividades de robo del erario público. Creo que podemos estar ante un caso como este último que menciono. Se han llevado a ese tipo de países a esconderlos para efectos de aparentemente no ser detectados. Pero ya vimos con el famoso asunto de Panamá, de los Panama Papers, que finalmente llega un momento en que puede llegar a conocerse, ya sea por un robo de información o por alguna otra situación. Pero aquí normalmente se utilizan estos paraísos fiscales, estos países, con dos propósitos. Uno, pues ocultar el dinero, que insisto muchas veces es mal habido, y otras veces el evadir el pago de los impuestos. Recordando, Marcela, que la ley del impuesto sobre la renta en relación con el Código Fiscal de la Federación señala diversos delitos de defraudación fiscal, y uno de ellos es quien consigne las declaraciones que presente para efectos fiscales deducciones falsas o ingresos acumulables menores. ¿Qué sucede? Que quienes tienen inversiones en otros países, primero no es un delito, ya lo hemos mencionado. El delito está
en que las ganancias, ya sea por fluctuación de moneda o por ganancias de capital, por intereses, que no son manifestadas obviamente en su declaración en México, donde se es residente, constituye un delito de defraudación fiscal y es un delito grave. Por lo tanto, estas personas deberían ser revisadas y debería determinárseles por parte de la autoridad fiscal seguramente un crédito, y se colocarían también en los supuestos, Marcela, de penas que van hasta la pena corporal, que por los montos que maneja la nota de 62 millones de dólares, que no es cualquier cosa, pues si hay una evasión, que insisto, pareciera a todas luces que la hay, y sabríamos, sobre todo los coahuilenses, de dónde pudiera provenir ese dinero, pues ellos deberían estar finalmente sancionados por la autoridad fiscal y en la cárcel. Ajá. Octavio, déjame preguntarte algo. ¿Es fácil falsificar documentos de tal suerte que se puedan hacer señalamientos como los que se han venido haciendo y pasar de largo? Es decir, que no haya absolutamente ninguna responsabilidad al respecto, porque algo de lo que salió a decir Humberto Moreira en el video que se publicó a través de las redes sociales es que se había falsificado los documentos y que se habían entregado al periódico a cambio de dinero. Lo señaló un poco más veladamente, pero finalmente ese es el resultado. ¿Se puede? ¿Es fácil hacer esto? ¿En qué responsabilidad incurrirías? Bueno, mira, creo que las declaraciones son de risa. No sé si así lo vean ustedes también y la mayoría de los lectores o radioescuchas. Ahora el señor dice que no va a demandar porque está muy ocupado en su campaña, pero que tal vez su esposa pudiera iniciar alguna demanda cuando, de ser falsa la nota que publican diferentes periódicos, yo no creo que un periódico se vaya a, como dicen, a aventar, a sacar en primera plana copia de esos documentos, presuponiendo o sabiendo que son falsos. Definitivamente los documentos se pueden manipular, hay mucha tecnología para ello, pero sí se me hace un absurdo en este caso, sin yo poder confirmar que son ciertos los documentos. Insisto que el periódico fuera a hacer una maniobra de ese tipo simplemente porque hay una campaña ahorita electoral y se trata de desviar la atención o de desprestigiar a una persona. No sé si el señor Humberto Moreira y su grupo puedan estar más desprestigiados que lo que ya están. Ajá. Creo que nada más es una puntilla a lo que ya sabemos, a lo que es del conocimiento general, lo que apareció en la nota periodística. Octavio, es pública la información. La Secretaría de Hacienda tendría que hacer algo. ¿Quién tendría que investigar? ¿O no se puede investigar si no hay una denuncia de por medio? Con esta información, ¿qué podría hacer la autoridad encargada de velar porque los actos en materia financiera sean transparentes y sean apegados a la ley? No, definitivamente aquí la autoridad tendría, Marcela, que actuar vamos a decirlo, de oficio. Al conocer esta nota, sería infantil pensar en que mientras no existe una denuncia de alguien, pues ya existe una denuncia pública, existe una denuncia mediante un diario, un periódico que, si bien no está en los archivos, no está en la oficialidad de partes de la autoridad fiscal, pues con este tipo de información le es suficiente y la autoridad fiscal debe de actuar a efectos de determinar la omisión de impuestos, que insisto, yo en lo particular creo en la nota en el 99% por los hechos que hemos vivido los coahuilenses, lo que hemos sabido de los robos que hubo, que pues es prácticamente imposible que el titular no se enterara de tantos y tantos millones que sus segundos
desviaron, y algunos de ellos ya están en la cárcel en Estados Unidos, pues obviamente son cómplices de todo esto, y la autoridad en concreto, como tú preguntas, ¿debería de actuar de oficio? Sí debería de actuar y determinar, insisto, la defraudación fiscal que al parecer existe. Oye, Octavio, estamos hablando de una sofisticación en el manejo de recursos, porque bien dicen los que saben que el chiste no es tener dinero, sino cuidar el dinero y asegurar que de donde esté el dinero pues no se lo roben o no se diluya, porque ha ocurrido. Entonces, esto requiere una sofisticación y un conocimiento pues amplio, vasto, ¿no? De dónde son los mejores lugares para poder resguardar montos de esta naturaleza. Tiene que haber asesores. Tiene que haber alguien que esté ahí a un lado haciendo las indicaciones y recomendando cuáles son los pasos a seguir. ¿Esto te parece a ti que es correcto, que es así? Sí, bueno, definitivamente al existir los paraísos fiscales habrá firmas de consultoría que, al saber de los beneficios que existen en ciertos países para los no residentes, les puedan sugerir la inversión en esos países, que en principio, Marcela, el invertir en esos países o en cualquier otro país no es un delito. El delito es el ocultamiento del aumento patrimonial, y va coligado seguramente con lo ilícito de la procedencia, en algunos casos, de muchos de esos recursos. Entonces sí se necesita de una asesoría especializada, pero seguramente pues existen muchos asesores que pueden conocer del tema y que le pueden sugerir a sus clientes, ante la necesidad que ellos manifiesten, de invertir en esos paraísos fiscales. Pero sobre todo vemos que lo utilizan mucho gente que dispuso indebidamente de recursos, sobre todo del erario público, o de actividades ilícitas. Y bueno, ¿y qué va a seguir? ¿Qué va a seguir después de esto? ¿Cuál es la expectativa que tú, como experto en el tema de la contabilidad, tienes en relación a este caso que nos afecta a todos los coahuilenses? Tristemente, creo que no va a suceder mucho. Se ve, lo hemos visto, que en el caso, por ejemplo, de Humberto Moreira, por diferentes circunstancias, se habla de muchas cosas, está protegido o se siente protegido por el gobierno federal, el cual seguramente no hará mucho para investigar, o no hará nada en este caso, y ahí quedará. Eso la importancia de que existan situaciones como ahora que tenemos elecciones, independientemente del color que llegue a gobernarnos, pues la alternancia en el poder es siempre muy importante. Cuando no hay una alternancia, que la alternancia no nos asegura nada, ya hemos visto que luego también, al haber alternancia, el siguiente gobierno se sirve con la cuchara grande, pero sí es un mecanismo que nos puede ayudar a aclarar algunas cosas e intentar, cuando menos, que quienes hayan robado al erario público paguen por ello, y paguen conforme lo señalan las disposiciones legales para cualquier mexicano. Bien, Octavio, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Contextos y explicarnos un poco de qué va este asunto desde el punto de vista de la contabilidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Muy bonito día. Para ti también.